Ley de expropiación. Título I. De la Declaración. Artículo 1. Se entiende por utilidad o necesidad públicas o interés social, para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. Artículo 2. La declaración de utilidad y necesidad pública o interés social, corresponde al Congreso de la República. Artículo 3. La declaración a que se refiere el artículo anterior se hará, con referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que a aquellos que sean necesarios para lograrla satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. Título I. ¿Quién puede instar la expropiación? Artículo 4. Pueden instar la expropiación. A. El Estado en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés nacional. 2. Cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para satisfacer una necesidad pública. 3. Cuando sea el medio indispensable de que bienes que se encuentren en el dominio privado, de personas naturales o jurídicas, puedan ser adquiridos por la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades o para llevar a cabo planes de mejoramiento social o económico. 4. Cuando se trate de incorporar al dominio privado del Estado bienes apropiados para el desenvolvimiento de sus funciones. B. Las municipalidades, cuando la necesidad, utilidad o interés del municipio demandan la expropiación. En las situaciones del inciso anterior. C. Los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y servicios de utilidad pública. D. Todo lo que sea necesario y conveniente para poder cumplir de manera satisfactoria los fines de contrato o concesión. D. Las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente autorizadas, y E. La Universidad de San Carlos de Guatemala cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su cometido. Título I. Del objeto de la expropiación. Artículo 5. Por causa de utilidad o necesidad públicas, por interés social, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Artículo 6. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación, sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor, o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidas en la declaración respectiva. Artículo 7. La expropiación puede declararse y realizarse sobre bienes adyacentes o no a una obra pública, siempre que por su naturaleza complementen los planes de su mejoramiento social previstos por la ley. Artículo 8. En la expropiación pueden incluirse los accesorios del bien expropiado, sin embargo el expropiado podrá excluirlos de la expropiación siempre que el retiro sea posible sin desmedro material del bien principal y que tales accesorios no hayan sido considerados como objeto primordial de la expropiación. Artículo 9. Si el expropiado prueba que el remanente del bien resulta inadecuado para la utilización a que había sido destinado, tiene derecho a que la expropiación se extienda a todo él, si el Estado, las municipalidades o la Universidad de San Carlos de Guatemala, como entidades expropiantes, prueban que por las obras efectuadas o a efectuarse, el remanente del bien expropiado parcialmente resulta con mayor valor. Tendrán derecho a deducir del valor de la parte expropiada el 25% del aumento del valor del remanente. Reformado por el artículo 4 del Decreto del Congreso número 1793 del 5 de octubre de 1968. Título I.
de la indemnización. Artículo 10. La indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo, ante cualquier atraso, el pago de intereses que empezarán a computar desde la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha efectiva de pago de indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla ese artículo, dicho interés será igual al promedio de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Reformado por el artículo 17, del Decreto del Congreso número 998 del 11 de marzo de 1998. Artículo 11. La indemnización debe fijarse en dinero, a no ser que expropiante y expropiado convengan en otra forma de pago. Artículo 12. La indemnización, cuando no sea posible llegar a un acuerdo entre la entidad expropiante y el expropiado, será fijada por expertos valuadores quienes para su determinación deberán tomar en consideración los elementos, circunstancias y condiciones que determinen su precio real, sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales o documentos preexistentes, fundamentalmente a. El valor actual del bien, como base principal. b. Las ofertas recíprocas formuladas por ambas partes, y c. Los medios de prueba pertinentes que ofrezcan las partes. Los expertos valuadores serán nombrados de conformidad con lo que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil y tendrán las atribuciones que él mismo establece, debiendo razonar debidamente sus dictámenes, siendo responsables por los daños y perjuicios que se derivan de su actuación y por la falta de probidad en que incurran. Reformado por el artículo 1 del Decreto del Congreso número 277 del 28 de abril de 1955. Reformado por el artículo 1 del Decreto del Congreso número 1479 del 19 de abril de 1979. Artículo 13. En los casos de expropiación parcial se tomará en cuenta el mayor valor que pudiera resultar para la fracción sobrante, en cuanto sea consecuencia de un mejoramiento o plusvalía por la naturaleza de la obra a emprender en la proporción de las dimensiones del sobrante o cuando por efecto de las obras a emprender, tal fracción sobrante aumente su precio por motivo de su nueva situación. En ambos casos el mayor valor se deducirá de la indemnización. Artículo 14. La indemnización que por razón de expropiación forzosa parcial ha de corresponder al propietario no podrá exceder, en ningún caso, del valor proporcional que corresponda a la parte del inmueble expropiado conforme al Plano Catastral de Evaluación de Terrenos de la Ciudad Capital, firmado por el representante del Tribunal y Contraloría de Cuentas y demás funcionarios que intervinieron en su elaboración y hecho el 3 de julio de 1952, la tabla de reducción de valores y la escala para avalúos de construcción que actualmente se usan por la municipalidad de esta capital o que en el futuro se pusieren en vigor, aumentando su monto hasta en un 30 de por concepto de daños y perjuicios. Si se tratare de la expropiación forzosa total de un inmueble o cuando la parte del inmueble expropiado que quede a su propietario careciere de valor comercial a juicio de los expertos, la indemnización que se fije, de común acuerdo o por expertos, no podrá exceder, en ningún caso, al valor total del inmueble calculado de conformidad con el plano de evaluación, tabla de reducción de valores y escala para avalúos de construcción a que se hace referencia en el párrafo anterior, aumentando hasta en un 30 de por concepto de daños y perjuicios. Las estipulaciones anteriores regirán para los casos de expropiación de inmuebles comprendidos en el
plano referido, existente en la oficina del catastro municipal de esta ciudad. En cuanto al monto de las indemnizaciones por inmuebles rústicos o urbanos situados en cualquier lugar de la República, excepción hecha de los comprendidos en el plano ya mencionado, no podrán exceder del valor que conste en el dictamen que para el efecto debe emitir el Departamento Agrícola y de Avalúos del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala con audiencia de la municipalidad respectiva. En los casos de expropiación, parcial o total, de bienes muebles o inmuebles, cuyo abandono se manifieste por falta de construcciones o si éstas fueran inadecuadas tratándose de fincas urbanas o por falta de cultivos cuando se refiera a fincas rústicas, y que pertenezcan a personas que en la fecha de haberse decretado la utilidad y necesidad públicas o interés social, estuvieren domiciliadas fuera de la República o no tuvieren domicilio conocido, el límite máximo de la indemnización será a. El valor que fijen los expertos, si se tratare de bienes muebles, y b. El valor aumentado en un 30 de, que los bienes tuvieren en la matrícula fiscal, correspondiente a la fecha en que se hubiese hecho la declaratoria de utilidad o necesidad públicas o interés social, cuando se trate de inmuebles. Reformado por el artículo 2 del Decreto del Congreso número 277 del 28 de abril de 1955. Artículo 15. Respecto a pequeñas propiedades agrícolas que se encuentran cultivadas, no mayores de 5 manzanas, el monto de la indemnización será fijado por expertos, como lo estipula la presente ley, pero sin quedar sujeta a dicha indemnización a los límites que marca el artículo anterior. Artículo 16. Las mejoras realizadas en el bien afecto a la expropiación dentro de los 6 meses siguientes a la declaratoria respectiva, no serán objeto de indemnización, salvo las que fueren necesarias. Artículo 17. Los contratos, sean o no traslativos de dominio, celebrados por el propietario con posterioridad al acto que declaró afectado el bien a expropiación, no impiden esta, pues el titular del nuevo derecho se considerará subrogado en los derechos y obligaciones del propietario anterior, tampoco se tomarán en consideración las alzas que sufra la matrícula fiscal, ni los gravámenes hipotecarios que se impongan a los inmuebles después de hecha la declaración de utilidad y necesidad públicas de la obra que los afecta. Artículo 18. La indemnización debe ser previa a la expropiación del bien, solo en los casos de invasión o ataque al territorio nacional, o grave perturbación del orden interior, no es forzosa que la indemnización sea previa. Título V. Capítulo I. Del procedimiento. Diligencias previas. Artículo 19. Declarado un bien afecto a utilidad o necesidad públicas, o interés social, el Estado, las municipalidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala, podrán adquirirlo directamente del propietario llenando los requisitos de esta ley. Artículo 20. Hecha la declaración que señala el artículo anterior, el expropiante requerirá del propietario que manifieste la suma que aceptaría en pago de total indemnización, la contestación deberá darla el propietario dentro del plazo que se le fije en el requerimiento, plazo que no será menor de 5 días ni mayor de 10, contados desde la fecha en que legalmente reciba la notificación correspondiente, más el término de la distancia, el cual se computará conforme lo prescribe la ley del organismo judicial. En las notificaciones se observará lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. En casos de personas domiciliadas fuera de la República, cuya residencia se ignore, se les citará mediante edictos publicados 3 veces durante un mes en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, requiriendo su presencia por sí o por medio de apoderado suficientemente instruido y expensando, dentro del término de 15 días a contar de la fecha de la última publicación, si no comparecieren dentro del término indicado,
Todas las notificaciones se les harán por medio del diario oficial y los términos o plazos se computarán a partir del día de la respectiva publicación. Reformado por el artículo 3 del Decreto del Congreso número 277 el 28 de abril de 1955. Adicionado un párrafo por el artículo 5 del Decreto del Congreso número 1793 del 5 de octubre de 1968. Reformado por el artículo 2 del Decreto del Congreso número 1479 del 19 de abril de 1979. Artículo 20-A. Si el expropiante se pusiere de acuerdo con el propietario o su representante legal sobre el monto de la indemnización, previo pago de esta, se procederá a otorgar la escritura traslativa correspondiente, el dominio se transferirá libre de todo gravamen o limitación. No obstante lo anterior, si formuladas las ofertas recíprocas no se llegare a ningún acuerdo respecto a la determinación del monto definitivo de la indemnización a pagarse, la entidad expropiante o aquella cuyo favor se haya emitido la declaratoria de utilidad colectiva, beneficio e interés públicos, podrá consignar ante tribunal competente, el monto del avalúo que ésta haya realizado de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución, la consignación a que se refiere este artículo deberá hacerse sin perjuicio de efectuar los ajustes, si estos procedieren, al fijarse el monto de la indemnización definitiva. Efectuada la consignación, la entidad expropiante podrá, aunque hubiere recursos pendientes de resolución, iniciar o proseguir la obra de que se trate. Adicionado por el artículo 3 del Decreto del Congreso número 1479 del 19 de abril de 1979. Artículo 21. Si la expropiación es realizada por contratistas o concesionarios de servicios públicos, u obras o servicios de utilidad públicas, podrán efectuar la adquisición de conformidad con este capítulo, pero la autoridad encargada de fiscalizar la concesión o el cumplimiento del contrato deberá expresar su conformidad respecto a la indemnización. Capítulo I. De la expropiación. Artículo 22. Las diligencias previas a que se refiere el capítulo anterior, quedarán sin efecto y se procederá a la expropiación en los siguientes casos. A. En los casos de invasión o ataque al territorio nacional o grave perturbación del orden interior. B. Si el propietario no manifiesta sus pretensiones dentro del plazo a que se refiere el artículo 20. C. Si la estimación hecha por el propietario excede de un 30 de a la declaración fiscal. D. Si el expropiante y el expropiado no se ponen de acuerdo en la indemnización, y E. Si el bien, objeto de la expropiación, fuere propiedad de menores, incapaces y ausentes. Capítulo I. De los trámites. Artículo 23. El expediente de expropiación será escrito y se sustanciará ante las gobernaciones departamentales. La petición contendrá los siguientes requisitos. 1. Gobernación a quien se dirige. 2. Indicación del expropiante, Estado, municipalidad, universidad, concesionario o contratista. 3. Nombre, apellido y domicilio del propietario. 4. Designación del bien cuya expropiación se persigue, con todos los datos que puedan identificarlo. 5. Certificación de la oficina respectiva en que conste el valor de la declaración fiscal. 6. Indicación de la disposición legal en virtud de la cual se declara de utilidad o necesidad públicas o interés social, el bien. 7. Expresión de la suma que ofrece el expropiante, en concepto de indemnización total, debiendo fundamentar sus conclusiones, y 8. Cuando se trate de inmuebles, informe técnico de que el bien expropiado es el que se necesita para ejecutar la obra. Artículo 24. De la solicitud se correrá traslado al propietario por el término de 7 días.
Artículo 25. Dentro del término anterior el propietario deberá evacuar el traslado. El escrito de contestación deberá contener los siguientes requisitos. 1. Nombre, apellido y domicilio. 2. Conformidad o disconformidad con los datos que el solicitante atribuye al bien, rectificando tales datos. 3. Indicación de las hipotecas, embargos, anotaciones de demanda y demás gravámenes que pesen sobre el inmueble. 4. Conformidad u oposición del propietario a la expropiación, debiendo fundar sus conclusiones, y 5. Expresión de la suma que pretende en concepto total de indemnización. El propietario o su representante legítimo, al evacuar el traslado acompañará el título de dominio si el inmueble estuviere inscrito en el registro de la propiedad, y los demás documentos que estime convenientes para justificar sus pretensiones. En el mismo escrito el propietario deberá manifestar la persona o personas que pudieron ser perjudicadas con las gestiones de expropiación, o quienes se les hará saber para todos sus efectos. A falta de esta manifestación los terceros damnificados podrán comparecer a deducir sus derechos durante la substanciación del expediente. Si pasado el término que indica el artículo 24 no se apersonare el propietario, el expediente en todos sus demás trámites se seguirá en rebeldía, salvo que haya necesidad de suspenderlo, para declarar la ausencia del propietario a efecto de nombrarle representante legal. Artículo 26. Evacuado el traslado oponiéndose a la expropiación o transcurrido el término de 7 días sin evacuarlo, el expediente se abrirá a prueba por 20 días, dentro de cuyos 3 primeros días las partes deberán justificar sus pretensiones. Artículo 27. Cuando la diligencia ofrecida sea de peritos, cada parte nombrará uno, el gobernador convocará a las partes, a una audiencia en la que se propondrán los puntos sobre los cuales deberá versar el expertaje, así como la designación del tercero en caso de discordia. Si las partes no hacen la designación de su respectivo perito, dentro del término que el gobernador fije, ni se ponen de acuerdo respecto a la designación del tercero en discordia, se nombrarán de oficio por el gobernador, si los peritos designados no aceptaren el cargo, para sustituirlo se procederá de la misma manera, pero si los nuevamente designados no aceptaren, serán nombrados de oficio. Título B. De la consumación de la expropiación. Artículo 28. Agotados los trámites anteriores, el gobernador encargado de sustanciar el expediente, con audiencia del Ministerio Público, y previo pago o depósito de la indemnización, ordenará que se otorgue la escritura traslativa de dominio y se inscriba la propiedad, si se trata de bienes registrables, a favor del expropiante. Para lo cual fijará un término que no excederá de 5 días, a contar de la notificación. Artículo 29. Transcurrido el término que indica el artículo anterior sin que el propietario concurra a otorgarla correspondiente escritura traslativa de dominio, lo hará el gobernador en su rebeldía, compareciendo para el efecto ante el escribano del gobierno, se transcribirá en el cuerpo del instrumento constancia de haberse pagado o depositado el monto de la indemnización en la Tesorería Nacional o sus agencias. Cuando se trate de expedientes tramitados en los demás departamentos de la República, el gobernador, ante quien se sustancie, la remitirá al gobernador del departamento de Guatemala, comisionándolo para el otorgamiento de la escritura respectiva. Artículo 30. Cuando la expropiación sea genérica, la autoridad administrativa procederá con cada propiedad a cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores. Artículo 31. En cualquier caso, la expropiación debe estar legalmente comprobada, en el expediente respectivo. Título B. La expropiación de urgencia. Artículo 32. En los casos de urgencia previstos por la Constitución de la República,
El expropiante tendrá derecho a entrar en inmediata posesión del bien, y siempre que sea posible, consignará a favor del propietario y a título de indemnización provisional el valor de la declaración fiscal, si se trata de inmuebles, y si de otros bienes, la suma que el expropiante ofrezca. Artículo 33. El expropiado podrá retirar la suma depositada, previa justificación de su dominio y de que el bien está libre de gravámenes o limitaciones. Artículo 34. El expediente continuará tramitándose conforme a lo dispuesto en el capítulo 3 del título V. Título B del abandono de la expropiación. Artículo 35. Se considera abandonada la expropiación si el expropiante no procede a realizarla dentro de 2 años contados a partir de la vigencia de la ley que la autorice. El expropiado podrá en ese caso iniciar las diligencias necesarias para la declaratoria de reversión, de conformidad con lo que determina esta ley. No será aplicable este procedimiento, cuando la entidad expropiante hubiere manifestado en forma fehaciente interés en la realización de la obra ante la gobernación departamental de que se trate. Reformado por el artículo 4 del Decreto del Congreso número 1479 del 19 de abril de 1979. Artículo 36. Derogado. Derogado por el artículo 5 del Decreto del Congreso número 1479 del 19 de abril de 1979. Título X. De la reversión. Artículo 37. El expropiado o sea representante legítimo, puede iniciar expediente de revisión en los casos siguientes. 1. Cuando el expropiante dé al bien un destino distinto al establecido al efectuar la expropiación, salvo que el cambio de destino sea dispuesto por la ley y la sustitución tenga por causa el interés colectivo. 2. En caso de no ejecutarse la obra que hubiere exigido la expropiación, el que la sufrió podrá pedir la reversión del bien, reintegrando el valor que hubiere percibido, más las mejoras si se hubieren realizado o restando el demérito en su caso. Las mejoras o deméritos serán apreciados por expertos. El plazo para ejercitar el derecho de reversión en el primer caso, se fija en 1 año a contar desde que se le diere al bien un destino distinto y en el segundo, desde que el expropiante entró en posesión del bien. Artículo 38. El expediente de reversión se iniciará ante el ministerio respectivo, en donde se sustanciará y finalizará con solo el dictamen de expertos dentro de un plazo de 30 días. Título X. Disposiciones finales. Artículo 39. No se pagará alcabala por causa de expropiación, ni de los demás impuestos fiscales retrasados. Las multas habidas por motivo de impuestos fiscales se exonerarán a efecto de llevar a cabo la inscripción de la escritura de traspaso. Artículo 40. El expediente se sustanciará en papel español cuando la expropiación sea solicitada por una entidad de carácter público, en los demás casos se hará en el papel sellado correspondiente. Artículo 41. Las costas de expediente se harán a cargo del expropiante. Artículo 42. Cuando el bien sujeto a expropiación carezca de matrícula fiscal, el escribano del gobierno, con base en las medidas y avalúos practicados para el efecto, procederá a inscribirlo donde corresponde. Artículo 43. Las certificaciones de solvencia cuando de expropiación se trate, serán extendidas por la Dirección General de Rentas en papel simple sin costo. Artículo 44. En caso de expropiación de un inmueble arrendado, la parte que expropie, pagará al arrendatario cuyo contrato haya sido anterior a la declaración de utilidad o necesidad pública o interés social, una indemnización fijada por experto referente a los daños y perjuicios que se le irroguen. Artículo 45.
El acreedor hipotecario no tendrá derecho alguno a una indemnización especial, solo ejercerá el que le corresponde contra la cantidad concedida al expropiado, aun cuando no se haya vencido el término para el pago del crédito y sus intereses. No tendrá derecho a reclamar el pago de todo un crédito, si el resto de la finca que quedare al deudor fuere, a juicio de los expertos, suficiente a garantizar el capital y los intereses pendientes. Artículo 46. Si sobre la finca estuviere anotada una demanda o embargo, se podrá entregar la indemnización al expropiado, siempre que el resto de la finca pueda responder por los derechos anotados, o se dé fianza de otro propietario en garantía de que se devolverá esa suma a quien corresponda legalmente, en caso contrario se depositará. Artículo 47. Queda derogado el Decreto Legislativo número 438 y sus reformas, y todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Artículo 48. Todos los expedientes de expropiación actualmente en trámite se sujetarán al procedimiento establecido en este decreto. Artículo 49. La presente ley entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en Guatemala, el 9 de julio de 1948, año cuarto de la Revolución.